Buenos días, hoy 29 de enero de 2020, siendo las 9:30 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 5 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, saludando a la magistrada, magistrados presentes, secretario general, de acuerdo y solicitando a este último verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistrada, magistrados, proceden a esos términos, magistrado presidente, haciendo constar que están presentes en este recinto el magistrado de la segunda sala, Eliberio García Monzón, la magistrada de la tercera sala, Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, el magistrado de la cuarta sala, José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, y el magistrado de la sala especializada, Arturo Lara Martínez, quienes con su presencia, magistrado presidente, integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del reglamento interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado, informando a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 15 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento y por último asuntos generales. Gracias, señor secretario. Atendiendo al orden del día, en primer lugar pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al habérseles remitido junto con la convocatoria para esta sesión y en caso de no tener comentario alguno solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de esta propuesta sírvanse así manifestarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Para iniciar con el listado de las ponencias procedo a exponer las correspondientes a la primera sala de este tribunal. Para ello abordo lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 638/19 interpuesto por el autorizado del entonces director general de Transporte del Estado de Guanajuato en contra de la sentencia de 27 de septiembre de 2019 dictada por el magistrado de la sala especializada en el proceso administrativo número 1713/16 mediante el cual se decretó la nulidad del acto confutado. Previo el estudio de los agravios expuestos por el recurrente, es oportuno relatar a este pleno algunos de los antecedentes del asunto que nos concierne. Un ciudadano presentó demanda de nulidad en contra de la resolución de 13 de mayo de 2016, en donde el entonces director general de Transporte del Estado de Guanajuato desechó recurso de inconformidad interpuesto por la parte actora en el proceso de origen. Mediante acta circunstanciada número 1 de 28 de agosto de 2019 se aprobó la resignación del proceso administrativo en estudio a la sala especializada de este tribunal. Así, mediante resolución de 27 de septiembre de 2019, el magistrado decretó la nulidad para efectos del acto controvertido. Inconforme con lo anterior, quien representa a la parte demandada presenta el recurso que hoy nos corresponde su resolución. El recurrente arguye en su primer agravio que le causa perjuicio la determinación de la CUO, pues contrario a su interpretación, el justiciable presentó recurso de conformidad de manera extemporánea, esto es, el 18 de abril de 2016, pero fuera del horario de labores de la entonces Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato. Por ello, se le tuvo por interponiéndolo hasta el 21 de abril de 2016. Esta ponencia considera infundado el agravio señalado en virtud de las siguientes consideraciones. Se tiene en cuenta que el derecho a la tutela judicial garantizado en el artículo 17 de nuestra Carta Magna puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene dentro de los plazos y términos que fijen las leyes para acceder de manera expedita, esto es, sin obstáculos, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la decisión o la defensa y en su caso se ejecute esa decisión. En ese contexto, el derecho fundamental de que se habla garantiza al particular el acceso ante la autoridad administrativa con atribuciones legales para resolver una cuestión concreta prevista en el sistema legal, es decir, todo aquel que tenga necesidad de que se le administre justicia tendrá plena seguridad de recibirla por los órganos encargados en relación al conflicto ante ellos dilucidado, sin más condición que las formalidades necesarias, razonables y proporcionales al caso para lograr su trámite y resolución. Así tenemos que los órganos encargados de administrar justicia deben asumir una actitud de facilitadores del acceso a la jurisdicción, esto es, deben buscar en cada caso la interpretación más justa y beneficiosa en el análisis de los requisitos de administración de la justicia, extremando las posibilidades de acceso a la jurisdicción,
lo que se traduce en evitar, entorpecer u obstruir el derecho a la tutela judicial efectiva. Por ello, para determinar la oportunidad en torno a la presentación del recurso de inconformidad, es pertinente remitirnos a los artículos 152 y 153 de la abrogada Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato, vigente en el momento en que fue interpuesto el recurso cuya no admisión se combate, y 33 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. De la interpretación de los ordenamientos legales en mención, tenemos que el plazo de 10 días hábiles que tiene el justiciable en el proceso de origen para promover el recurso de inconformidad en contra de la resolución administrativa dictada dentro de un expediente, feneció el 19 de abril de 2016, contándose el día completo. Por ello, si el actor acudió a las oficinas de la entonces Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato el día 18 de abril de 2016 a las 14:20 horas, se concluye que lo hizo dentro del plazo establecido en la norma, pues debió computarse el día completo, conforme al sentido de que el derecho de acceso a la justicia sea real, completo y efectivo, de acuerdo a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo el principio de mayor beneficio, el cual deben observar todos los órganos que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, aun cuando se trate de órganos formalmente administrativos. De lo anterior es que se considera infundado el agravio del recurrente, pues como ya se mencionó, debe ofrecer todas las facilidades a los justiciables para poder resolver las controversias administrativas ante la autoridad planteada. En este caso se trataba del fenecimiento de un término y el gobernado tenía su domicilio fuera de la sede de la entonces Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato. El segundo motivo de agravio se considera inoperante y por ende insuficiente para modificar o revocar la resolución que se recurre, como se demostrará enseguida. En esencia señala al reclamante que le causa perjuicio la resolución de la CUO, en virtud de que en el proceso de origen debió sobreseerse, porque se actualizaba la causal de improcedencia y sobrecimiento prevista en la fracción segunda y séptima del artículo 261 del Código de la Materia, pues los efectos de la resolución administrativa de 2 de marzo de 2016 dentro del procedimiento de suspensión de derechos de licencia de conducir ha dejado de surtir efectos en cuanto a la sanción impuesta al actor, ya que esta fue de 180 días, los cuales han transcurrido en demasía a la fecha, por lo cual dicho acto ya no le causa agravio al actor. En la especie, la materia del recurso de reclamación es la sentencia en la cual el magistrado de la sala especializada en esencia resolvió en primer término que no se actualizaban las causas de improcedencia y sobreseimiento invocadas por la autoridad demandada. Posteriormente decretó la nulidad para efectos de que se admite el recurso de inconformidad interpuesto por el actor en contra de la boleta de infracción y la resolución de 2 de marzo de 2016 dictada en el procedimiento de suspensión de derechos de la licencia de conducir, considerando las circunstancias que ocurrieron en la presentación de la promoción respectiva y con libertad de jurisdicción resolver sobre los agravios manifestados por el actor en su recurso primigenio. En caso de que se confirme la resolución recurrida y se decrete la ilegalidad de la fracción respectiva, la resolución deberá considerar que la sanción impuesta ya causó sus efectos. Entonces, la autoridad recurrente debía expresar los razonamientos tendentes a desvirtuar las consideraciones del órgano jurisdiccional que lo llevaron a resolver los problemas jurídicos planteados de la manera en que lo hizo. Luego, si la autoridad inconforme no procede en los términos indicados, sus alegatos serán ineficaces para obtener la modificación o revocación de la sentencia confutada. Se afirma lo anterior porque la autoridad inconforme no controvierte los motivos y fundamentos de la CUO para no sobreseer el proceso de origen. Únicamente reitera, como lo hizo en la contestación de la demanda, que se actualiza la causal de improcedencia y de sobreseimiento. En tales circunstancias, es inconcluso que el planteamiento en cuestión resulte inoperante, pues no combate frontalmente las consideraciones que sustentan la decisión que la sala asumió en la sentencia recurrida. Por lo tanto, y ante lo infundado del primer agravio y lo inoperante del segundo, lo procedente a juicio de esta ponencia, y es como se propone a este pleno, confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 638/19. Si están de acuerdo en el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo, levantar. Aprobada por unanimidad.
Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto cuarto del mismo, abordo reclamación radicado bajo el TOCA 656 diagonal 19, interpuesto por el autorizado del entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, en contra de la sentencia de 30 de septiembre de 2019 dictada por el magistrado de la Sala Especializada en el proceso número 1521 diagonal 18, mediante la cual se decretó la nulidad del acto impugnado. Previo al abordaje de los dos agravios esgrimidos por el reclamante, me permito contextualizar el asunto con algunos de los antecedentes del mismo. Un ciudadano le solicitó al entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato la activación de su concesión, la orden de alta y plaqueo en lo que respecta al título de concesión que ampara un expediente. En respuesta, el entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato en lo medular expuso que derivado de la revisión de los archivos físicos y magnéticos que se encuentran bajo resguardo del Registro Estatal de Concesiones y Permisos del Transporte adscrito a esa dirección, no se encontró dato, expediente o antecedente alguno del que se desprenda algún acto de concesionamiento a nombre del peticionante. Inconforme con lo anterior, el ciudadano demandó la nulidad de la respuesta del entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato ante este órgano de control de legalidad, proceso que fue turnado a la sala correspondiente. Mediante acta circunstanciada número 1 de 28 de agosto de 2019, se aprobó la resignación del proceso administrativo en estudio de la sala especializada de este tribunal. Así, mediante resolución de 30 de septiembre de 2019, el magistrado decretó la nulidad para el efecto de que la autoridad demandada emite una nueva respuesta mediante la cual se reconozca al actor del presente proceso como concesionaria y por ende proceda a girar instrucciones a quien corresponda a fin de que expida el documento idóneo que permita a la actora explotar el servicio público de alquiler sin ruta fija taxi en la ciudad de León, Guanajuato. Y como consecuencia de lo anterior, tramite además la baja del vehículo registrado, el alta de la nueva unidad, así como los requisitos pertinentes para efecto de que la demandante pueda continuar prestando el servicio en forma regular, previo cumplimiento de los requisitos pertinentes conforme a lo previsto en la ley de la materia. Ante este panorama, quien representa a la parte demandada presenta el recurso que hoy nos corresponde su resolución. Esta ponencia considera inoperantes los agravios que se analizarán de manera conjunta esgrimidos por el reclamante. La parte recurrente expone que no existe en los archivos constancia de concesionamiento alguno que beneficie a la justiciable. De igualmente reitera que no cuenta con la resolución original relativa al expediente radicado por la entonces Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato. En el oficio IMEX 07715-2018 de 28 de agosto de 2018, la autoridad sostuvo en lo medular que no se encontró dato expediente o antecedente alguno del cual se desprenda algún acto de concesionamiento a nombre del peticionario. En su contestación de la demanda, la autoridad planteó como excepción igualmente que no existe documento ni constancia alguna de la existencia en dicha unidad administrativa de la supuesta resolución gubernamental definitiva. En el presente recurso de reclamación, quien representa a la autoridad demandada vuelve a exponer que en sus archivos no existe acto de concesionamiento alguno y que no cuenta con la resolución original relativa al expediente radicado por la entonces Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato. Esto es, la autoridad repite en su recurso lo que ya arguyó en el acto impugnado y en su escrito de contestación, posicionamiento que fue debidamente discernido por el magistrado de la Sala Especializada en la sentencia hoy recurrida. De ahí que sus agravios devengan inoperantes por reiterativos o redundantes, dado que insiste sobre cuestiones que fueron expuestas en el escrito de contestación, sin combatir los argumentos o motivos de la sentencia. Por lo tanto, y ante la inoperancia de los sendos disensos del reclamante, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone este pleno, es confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, y expuesta la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 656-19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así pronunciarse, levantando su mano. Por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto quinto del mismo, se aborda ahora lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 662-19, interpuesto por el autorizado del entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato en contra de la sentencia de 30 de septiembre de 2019, dictada por el magistrado de la Sala Especializada en el proceso número 664-18.
Previo al abordaje de los sendos disensos de reclamante, me permito contextualizar el asunto que nos ocupa con algunos de los antecedentes del mismo. Un ciudadano solicitó al entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato la activación de su concesión, la orden de altiplaqué, en lo que respecta al título de concesión que ampara un expediente. En respuesta, el entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, en lo medular, le expuso que derivado de la revisión de los archivos físicos y magnéticos que se encuentran bajo resguardos de esa unidad administrativa, no se encontró dato, expediente, antecedente alguno del que se desprenda algún acto de concesionamiento a nombre del solicitante. Inconforme con lo anterior, el solicitante demandó la nulidad de la respuesta del entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato ante este órgano de control de legalidad, proceso que fue turnado a la sala correspondiente de este tribunal, y mediante acta circunstanciada número 1 de 28 de agosto de 2019 se aprobó la reasignación de proceso administrativo en estudio a la sala especializada de este tribunal. Así, mediante resolución de 30 de septiembre de 2019, el magistrado decretó la nulidad para el efecto de que la parte demandada, tomando en consideración que la parte actora cuenta con una resolución positiva expedida a su favor, realice las gestiones necesarias para la expedición del título concesión, previo cumplimiento de los requisitos previstos por la legislación de la materia, y una vez cumplido lo anterior, sea posible dar el alta y autorizar las placas que le faculten para prestar el servicio público multicitado. Ante este panorama, quien representa la parte demandada presenta el recurso bajo los agravios que hoy nos corresponde su análisis. El disenso, donde la parte recurrente expone que no existen los archivos constancia de concesionamiento alguno que beneficie a la justiciable, es inoperante. Atentos a lo siguiente: tanto en el oficio confutado como en la contestación de la demanda y en el recurso, quien representa a la autoridad demandada expone que en sus archivos no existe acto de concesionamiento alguno. Esto es, la autoridad repite en su recurso lo que ya arguyó en el acto impugnado y en su escrito de contestación, posicionamiento que fue debidamente discernido por el magistrado de la sala especializada en la sentencia hoy recurrida. De ahí que su agravio devenga inoperante por reiterativo o redundante, dado que insiste sobre cuestiones que fueron expuestas en el escrito de contestación, sin combatir los argumentos o motivos de la sentencia. De igual forma, se advierte que el recurrente también es redundante al argumentar en su segundo agravio que carece de competencia para decidir válidamente sobre la activación y alta de la unidad del Servicio Público de Transporte de Personas en su modalidad de alquiler sin ruta fija. En especie, el recurrente no desvirtuó lo sostenido por la parte actora en el proceso primigenio, adoleciendo su acto impugnado de una debida motivación al no apreciar correctamente los hechos acreditados por el solicitante, sin que dicho recurrente pueda válidamente, mediante el presente recurso, perfeccionar el acto impugnado en términos del artículo 282 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es así que dicho agravio también resulta inoperante, pues como puede verse en la sentencia que se reclama, el acuo señaló que el asunto en debate deviene del programa de regulación progresiva de los prestadores irregulares del servicio de transporte de alquiler sin ruta fija, el cual fue publicado en el decreto gubernativo número 53 de fecha 3 de septiembre de 1993, de donde se desprende la obligación del entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato de continuar con las gestiones necesarias para que a la ciudadana le sea entregado su título concesión, al contar esta con la copia fotostática certificada de la resolución definitiva suscrita por el entonces secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato. Esto es, nuevamente el agravio expuesto es redundante con lo ya argumentado en la contestación de la demanda y no controvierte la sentencia reclamada en términos del ordinal 309 del Código de la materia. Por lo tanto, y ante la inoperancia de los sendos disensos del reclamante, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así es como se propone a este pleno, es confirmar la sentencia reclamada. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación, toca 662/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día, abordo ahora lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el toca 686/19, interpuesto por el autorizado del entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato en contra de la sentencia 18 de octubre de 2019 dictada por el magistrado de la sala especializada en el proceso 734/19.
Previo al abordaje de los disensos del reclamante, me permito contextualizar el asunto que nos ocupa con algunos de sus antecedentes. El 14 de diciembre de 2018, una ciudadana le solicitó al secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato la expedición de su título concesión derivado de la resolución positiva obtenida conforme al programa de regularización progresiva establecido en el decreto gubernativo número 53 y en el acuerdo gubernativo número 48. En respuesta, el entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato expuso que dichas peticiones han sido atendidas, que dicha unidad se encuentra imposibilitada para acordar conforme a las peticiones, toda vez que los documentos aportados no acreditan el interés jurídico respecto a las pretensiones manifestadas. Inconforme con lo anterior, la solicitante demandó la nulidad de la respuesta del entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato. Luego, mediante acta circunstanciada número 1 de 28 de agosto de 2019, se aprobó la reasignación del proceso administrativo en estudio a la sala especializada de este tribunal. Así, mediante resolución de 18 de octubre de 2019, el magistrado decretó la nulidad total y ordenó que la autoridad instada y competente dicte la resolución que provea sobre el fondo de lo peticionado con libertad de jurisdicción y de conformidad con el expediente íntegro que obre en los archivos de la Secretaría de Gobierno respecto de las peticiones de la actora sobre la obtención de la concesión y en su caso del permiso temporal que reclama. Ante este panorama, quien representa la parte demandada presenta recurso bajo los agravios que hoy nos corresponde su discernimiento. El disenso que expone la recurrente que la parte actora en ningún momento acreditó que cumplió con los requisitos contenidos en el programa de regularización progresiva de los prestadores irregulares del servicio público de alquiler sin ruta fija en el Estado contenida en el decreto gubernativo número 53 y el acuerdo número 48, así como tampoco cuenta con el documento ideal para acreditar el supuesto carácter de concesionaria del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, es inoperante. Atentos a lo siguiente. En el presente recurso de reclamación, quien representa a la autoridad demandada vuelve a exponer que la peticionaria en ningún momento acreditó que cumplió con los requisitos contenidos en el programa de regularización progresiva multicitado, así como que tampoco cuenta con el documento ideal para acreditar el supuesto carácter de concesionaria del servicio público de transportes de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija. Esto es, la autoridad repite en su recurso lo que ya arguyó en el acto impugnado y en su escrito de contestación, sin controvertir la sentencia de origen la sentencia de origen en la cual se decretó la nulidad con efectos de que el secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato dicta la resolución que provea sobre el fondo de lo peticionado con libertad de jurisdicción y de conformidad con el expediente íntegro que obren los archivos de tal dependencia gubernamental. De ahí que el agravio del reclamante devenga inoperante por reiterativo redundante, dado que insiste sobre cuestiones que fueron expuestas en el escrito de contestación sin controvertir los argumentos esgrimidos en la sentencia que combate. En efecto, de la lectura del agravio, esta ponencia constata que el impugnante incurre en una petición de principio que tiene lugar cuando se toma como premisa de una demostración justamente lo que se va a demostrar. Pues a fin de cuestionar lo resuelto por el magistrado respecto a los argumentos defensivos vertidos en la contestación de demanda, el recurrente aduce las mismas razones que había apuntado en ellos. Por lo tanto, y ante la inoperancia del disenso del reclamante, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así es como se propone a este pleno, confirmar la sentencia reclamada. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 686/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así pronunciarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto séptimo, finalizo mi intervención abordando lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 701/19 interpuesto por el representante de la autoridad demandada en el proceso de origen en contra de la sentencia emitida por el magistrado de la cuarta sala en el proceso administrativo número 1071/18. Previo al abordaje de los disensos expuestos por el recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del asunto que nos concierne. Un ciudadano presentó demanda en contra del oficio de fecha 29 de mayo de 2018. Seguida la secuela procesal, el magistrado de la cuarta sala decretó la nulidad total del acto controvertido. Ante este panorama, la parte demandada presenta el recurso que hoy nos compete su resolución.
Esta ponencia considera inoperante el agravio y por ende insuficiente el mismo para modificar o revocar la resolución que se recurre, como se demostrará enseguida. En esencia, señala a quien recurre que le causa perjuicio la resolución de la CUO en virtud de que decretó la nulidad del acto impugnado para efecto de que se emita una nueva contestación a la particular en donde se indique cómo estaba la calle antes de que aquella la modificara con una rampa de acceso. Es decir, se constriñe a la autoridad administrativa a emitir un nuevo acto fundado y motivado que a la postre desencadenará un nuevo juicio administrativo. Continúa manifestando que el magistrado omitió valorar la prueba documental aportada por la autoridad demandada en el proceso de origen, consistente en las copias certificadas del expediente de denuncia vecinal, en donde fue reportada la construcción de la rampa de acceso a la vivienda de la actora llevada a cabo por la misma. En principio, tenemos que el recurso de reclamación es un medio de control que permite a las partes y al propio tribunal rectificar determinaciones que no sean asertivas o bien reencauzar el proceso cuando el mismo por un hierro humano no sea sustanciado conforme a la norma y principios procesales aplicables. Más aún, dicho recurso permite una ulterior reflexión o análisis colegiado sobre el problema jurídico en debate. Ahora bien, para que a través de dicho medio de defensa se pueda revocar o modificar un acuerdo o sentencia dictados por este tribunal, es necesario que los agravios o disensos del recurrente sean atinentes y suficientes, esto es, que además de ser veraces, racionales y convictivos, se dirijan contra todos los extremos o motivos de la determinación que se combate, contrastando eficazmente esta última con el marco normativo aplicable. En la especie, la materia del recurso de reclamación es la sentencia en la cual el magistrado de la cuarta sala, en esencia, decretó la nulidad total del oficio de fecha 29 de mayo de 2018, no así para efectos como lo refiere la recurrente. Entonces, la autoridad recurrente debía expresar los razonamientos tendentes a desvirtuar las consideraciones del órgano jurisdiccional que lo llevaron a resolver los problemas jurídicos planteados de la manera en que lo hizo. Se afirma lo anterior porque la autoridad inconforme no contravierte los motivos y fundamentos de la CUO para decretar la nulidad total del acto controvertido. Por el contrario, se duele de una nulidad con efectos ordenados por el magistrado de la cuarta sala. En tales circunstancias, es inconcluso que el planteamiento en cuestión resulte inoperante, pues no combate frontalmente las consideraciones que sustentan la decisión que la sala asumió en la sentencia recurrida. Ahora bien, en relación a que el magistrado de la cuarta sala omitió valorar la prueba documental aportada por la autoridad demandada en el proceso de origen, consistente en las copias certificadas del expediente de denuncia vecinal, con las cuales pretende acreditar que la actora construyó la rampa de acceso a su vivienda, es de explorado derecho que los actos de molestia emitidos por las autoridades administrativas deben ser expedidos por autoridad competente, así como estar fundados y motivados de conformidad con el artículo 16 constitucional. Ello con la finalidad de dar certeza jurídica a los gobernados. En el caso concreto, un requisito esencial en el acto materia de debate, no en un documento distinto que pudiera advertirse del material probatorio que obra en el proceso de origen, es que se funde y motive debidamente el proceder de la autoridad, con la finalidad de dotar a los justiciables de certeza y seguridad jurídica respecto al actuado. Esto es, que dicho acto de transgresión a su intimidad provenga de autoridad facultada, tenga un objeto circunscrito, así como un referente normativo expreso. No pasa desapercibido para esta ponencia que recurrente en el proceso de origen trató de perfeccionar su acto, narrando cómo ocurrieron los hechos y ofreciendo pruebas que no se advierten del acto controvertido. Sin embargo, no es el momento procesal oportuno, pues dicha narración debió plasmarla en el acto impugnado. Por lo tanto, y ante el inoperante del agravio esgrimido, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone este pleno, es confirmar la sentencia reclamada. Señores magistrados, así dispuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación, radicado bajo el TOCA 701/19. Si están de acuerdo con el sentido impreso de la misma, sírvanse así pronunciarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto octavo del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón para el desahogo de las ponencias correspondientes a la segunda sala de este tribunal. Gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general de acuerdos. Inicio mi intervención poniendo a consideración de este pleno la ponencia del TOCA 813 relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el juicio primigenio, en contra de la sentencia de 28 de agosto de 2018, pronunciada en el proceso
administrativo 1220, diagonal tercera sala, diagonal 2016, por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, en la que se decretó la nulidad y se declaró que la pretensión de reconocimiento de un derecho quedó plenamente satisfecho. Para contextualizar las cuestiones jurídicas a dirimir en el recurso, se relatarán los antecedentes relevantes que se desprenden de las constancias del expediente de origen. Primero, mediante escrito presentado al secretario de Gobierno, la parte actora solicitó se le haga formal entrega de la resolución positiva de otorgamiento de concesión, así como el título concesión. Segundo, el secretario de Gobierno no contestó y se configuró la negativa ficta. Tercero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la citada negativa ficta. Cuarto, en el considerando segundo de la sentencia recurrida, se tuvo por configurada la negativa ficta porque mediante escrito a la parte actora formuló una petición al secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, en la cual solicitó que se emitiera a su favor la resolución positiva de otorgamiento de concesión, así como el título concesión para la prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi, y a la fecha de presentación de la demanda, la autoridad no se había pronunciado al respecto. En el considerando tercero de la sentencia recurrida, se desestimaron los argumentos de la autoridad de que era procedente el sobreseimiento. En el considerando quinto de la sentencia que ahora se revisa, se decretó la nulidad de la negativa expresa porque al no haberse pronunciado de la entonces Dirección General de Tránsito y Transporte en relación a que la cesión de derechos de mérito incumplía con algún requisito legal, es inconcluso que tal situación generó la presunción de que se autorizó dicha cesión. Por tanto, ingresó al haber jurídico de la parte actora el derecho a que se considere que cubrió los requisitos para ser concesionario del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi, que no puede ser desconocida por la autoridad demandada. Asimismo, en el citado considerando quinto de la sentencia recurrida, se desestimó el señalamiento del secretario de Gobierno del Estado en el sentido de que las autoridades que emitieron actos a favor de la parte actora carecen de atribuciones legales para resolver sobre el otorgamiento de una concesión, en atención a que conforme al artículo 47 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado de los municipios de Guanajuato, los actos administrativos se presumirán legales y mientras estén investidos de las características de eficacia, ejecutividad y exigibilidad, obligan a todas las autoridades a partir de su emisión, hasta en tanto su nulidad no sea decretada por la autoridad jurisdiccional competente. Quinto, inconforme con la determinación que antecede, el autorizado del secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el juicio primigenio, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 4 conceptos de agravio. En el primer concepto de agravio se expresó, en lo sustancial, que la sentencia recurrida es ilegal, ya que por la simple solicitud de un particular no se configura la negativa ficta, tomando en consideración que la parte actora trata de acreditar que tiene derecho a prestar el servicio público de transporte de personas en una cesión de derechos de concesión sin acreditar haber obtenido en forma previa la autorización del titular ejecutivo del Estado. Es inoperante este concepto de agravio por las siguientes consideraciones lógicas y jurídicas. En el considerando segundo, se tuvo por configurar la negativa ficta porque mediante escrito la parte formuló una petición al secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, en la cual solicitó que se emitiera a su favor la resolución positiva de otorgamiento de concesión, así como el título concesión para la prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi, y a la fecha de presentación de la demanda la autoridad no se había pronunciado al respecto. Sin embargo, en el agravio objeto de estudio no se refutó este razonamiento, de ahí la inoperancia del citado disenso. En el agravio segundo se expresa que la sentencia recurrida es ilegal, ya que es infundado
el valor otorgado a la documental, toda vez que, si bien es cierto que es un documento público, también lo es que con este únicamente se demuestra que la parte actora en su momento realizó un pago de un trámite que estaba realizando y que al no haber culminado con ese trámite se convirtió en nada jurídica, pues de lo contrario significaría que cualquier pago que se hiciera en el Estado sería obligación de éste acceder a lo solicitado por los particulares en forma automática u obligatorio expedir los permisos o concesiones correspondientes, argumento de disenso que la magistrada de origen pasó por inadvertido. Es inoperante este concepto de agravio por las siguientes consideraciones lógicas y jurídicas. En el considerando tercero de la sentencia recurrida, se desestimaron los argumentos de la autoridad de que era procedente el sobreseimiento, y en el considerando quinto de dicha sentencia se desestimó el señalamiento de la contestación del secretario de Gobierno del Estado, en el sentido de que las autoridades que emitieron actos a favor de la parte actora carecen de atribuciones legales para resolver sobre el otorgamiento de una concesión, en atención a que, conforme al artículo 47 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, los actos administrativos se presumirán legales y mientras estén investidos de las características de eficacia, ejecutividad y exigibilidad, obligan a todas las autoridades a partir de su emisión y hasta en tanto su nulidad no sea decretada por la autoridad jurisdiccional competente. Sin embargo, en el agravio objeto de estudio no se refutó este razonamiento, de ahí la inoperancia de este disenso. En el agravio tercero se expresó que la sentencia recurrida es ilegal, ya que la sala de origen suplió la queja sin que se actualice ninguna causa para ello. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes consideraciones lógicas y jurídicas. Para la formulación de los conceptos de impugnación en el proceso administrativo no se exige que se haga con formalidades muy rígidas y solemnes, pues basta que el juzgador aprecie que la parte actora externe cuál es la lesión o afectación jurídica que estima lo origina el acto o resolución que impugna y los motivos que afectan su esfera jurídica para que se encuentre constreñido a abordar su estudio. Bajo esta perspectiva y analizando de manera integral el capítulo de conceptos de impugnación expresados en la demanda y su ampliación, se advierte que los razonamientos son suficientes para considerarlos formalmente motivos de disenso, razón por la cual la magistrada Cuo entró a su estudio. De ahí resulta que no suplió la deficiencia de la queja. Así las cosas, en el concepto de impugnación segundo de la ampliación de demanda, la parte actora en lo sustancial argumentó lo siguiente: que en el programa de cesión de derechos llevado a cabo por la autoridad estatal acreditó todos los requisitos que marca el ordenamiento jurídico aplicable, por lo que el otrora director general de Tránsito y Transporte le expidió el oficio mediante el cual solicitó a la otrora secretario de Planeación y Finanzas que le recibiera a la parte actora el pago de derechos fiscales por concepto del otorgamiento de concesión del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija taxi. Con base en lo anterior, la magistrada Cuo decretó la nulidad de la negativa expresa bajo el razonamiento de que al no haber pronunciamiento de la entonces Dirección General de Tránsito y Transporte en relación a que la cesión de derechos de la parte actora incumplía con algún requisito legal, es inconcluso que tal situación generó la presunción de que autorizó dicha cesión. De lo anterior se desprende que no hubo suplencia de la queja, de ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. En el agravio cuarto se expresó que la sentencia recurrida es ilegal, ya que fue emitida en fecha 28 de agosto de 2018 y fue notificada hasta el 17 de septiembre de ese año, lo cual está fuera del plazo previsto por el artículo 37 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es inoperante este concepto de agravio por las siguientes consideraciones lógicas y jurídicas. La ilegalidad invocada en este motivo de disenso recae sobre la notificación y no sobre la sentencia de origen, lo cual implica que en este punto no se combate de manera directa los fundamentos ni los motivos que sirven de apoyo a dicho fallo.
De ahí la inoperancia de este concepto de agravio. En consecuencia, ante la inoperancia e infundada de los conceptos de agravio, se propone a ese honorable pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia, magistrado presidente. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOC 813/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así pronunciarse levantando al efecto su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 9 del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón. Gracias, magistrado presidente. Concluyo mi intervención poniendo a consideración de este honorable pleno la ponencia del TOCA 660/2019 relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el juicio primigenio, en contra de la sentencia de 30 de septiembre de 2019, pronunciada en el proceso administrativo 1954, diagonal cuarta sala, diagonal 2018, ahora del índice de la sala especializada por el magistrado de la sala especializada de este tribunal, en la que se declara la nulidad para efectos y se declara que no ha lugar al reconocimiento del derecho solicitado por la parte actora. Para contextualizar las cuestiones jurídicas a dirimir en el recurso, se relatarán los antecedentes relevantes que se desprenden de las constancias del expediente de origen. Mediante escrito presentado el 17 de mayo de 2017, la parte actora solicitó le sea reconocida su calidad de concesionaria, le sea asignado el número económico progresivo que corresponda y le sean brindados los requisitos o elementos correspondientes para llevar a cabo la prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija taxi, entre los que se encuentra el alta y plaqueo correspondiente. Segundo, la otrora director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, a través del oficio de fecha 19 de mayo de 2017, requirió a la solicitante para que exhibiera el original de la resolución a que hace referencia. Mediante escrito presentado el 18 de diciembre de 2018, la parte actora señaló que no era posible cumplir el requerimiento de referencia, ya que dicho documento obra en esa unidad administrativa, ya que en su momento le fue requerido y en consecuencia entregada al personal del entonces director general de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato, por lo que solicitó que se le tuviera cumpliendo el requerimiento realizado en el oficio citado con antelación. Cuarto, la otrora director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, a través del oficio de fecha 19 de diciembre de 2018, dio contestación al escrito presentado en el sentido de que, derivado de la revisión de los archivos físicos y magnéticos que se encuentran bajo resguardo del Registro Público de Concesiones y Permisos de Transporte, adscrito a la Dirección General, no se encontró dato, expediente o antecedente alguno del cual se desprenda que existe o existió concesión para prestar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija taxi a favor de la parte actora. Quinto, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó el oficio de referencia. Sexto, en la consideración tercera de la sentencia que ahora se revisa, se determinó que el argumento de la autoridad demandada de que la resolución positiva presentada por la parte actora no es idónea para acreditar el derecho que solicita, dado que su expedición fue en el año de 1994 y la fecha de nacimiento que se desprende de la credencial para votar que presentó corresponde al año de 1992, razón por la que la promovente tenía 2 años de edad al momento de la expedición de la resolución positiva, por lo que no contaba con capacidad jurídica para tal efecto. Se refiere a la idoneidad del documento presentado para acreditar el derecho cuyo reconocimiento solicita la demandante, por lo que no corresponde a su examen en vía de causal de improcedencia o sobreseimiento, pues está relacionada con la materia del fondo del asunto. En la consideración cuarta de la sentencia recurrida,
se decretó la nulidad porque la autoridad soslayó la existencia de la resolución en que la parte actora basó su petición de fecha 18 de diciembre de 2018, la cual aportó en copia certificada al proceso. Séptimo, inconforme con la determinación que antecede, el autorizado del director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, interpuso recurso de reclamación en donde hizo valer 4 agravios. En el primer argumento del primer agravio y en el tercer agravio se adujo en lo oral que el acto impugnado en el proceso de origen se encuentra fundado y motivado, y si la autoridad refirió que no existe documento ni constancia alguna de la resolución de mérito, no se acreditó que la parte actora contara con autorización para explotar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi, en el municipio de Salamanca, Guanajuato, por lo cual no debería haberse reconocido la nulidad del acto, ya que no habrá constancia en el Registro Estatal de Concesiones y Permisos de Transporte del Instituto de Movilidad del Estado. Por ello, es ilógico que se permita la pretensión de acceder a la activación de una concesión si no se cuenta con antecedente alguno. Argumentos que son inoperantes por las siguientes razones lógicas y jurídicas. En la consideración cuarta de la sentencia recurrida, se determinó que la parte actora acreditó el derecho solicitado con la copia certificada de la resolución definitiva de 31 de enero de 1994, emitida por el secretario de Gobierno del Estado, la que obra en autos del sumario primigenio, razonamiento sustancial que sirvió de apoyo a la acuo para declarar la nulidad del acto combatido. Sin embargo, es el caso que el recurrente en este argumento no expresó razonamiento alguno capaz de desvirtuar los fundamentos y motivos en que se apoyó la sala de origen para determinar que la autoridad responsable no consideró la resolución de 31 de enero de 1994, pues se limitó a manifestar que no cuenta con antecedente alguno de la concesión de la actora. Por otro lado, el recurrente tampoco controvirtió la valoración de la copia certificada de la aludida resolución. En el segundo argumento del primer agravio se alegó en esencia que la sentencia recurrida es ilegal, ya que no se puede declarar la nulidad del acto impugnado si ante la otrora directora general del Instituto de Movilidad del Estado no se exhibió con el escrito petitorio la copia certificada de la resolución definitiva emitida el 31 de enero de 1994 por el secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato. Argumento que es infundado por las siguientes razones lógicas y jurídicas. Considerando que la autoridad actúa de buena fe, de conformidad con el artículo 3 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para realizar los municipios de Guanajuato, no era necesario que la actora anexara a su petición copia certificada de la resolución definitiva emitida el 31 de enero de 1994. Ahora bien, si la parte justiciable no exhibió dicha resolución a su escrito petitorio, la autoridad, antes de emitir la respuesta que constituye el acto impugnado en el proceso administrativo de origen, estuvo en posibilidad de requerir y sin embargo no lo hizo. Sobre el particular se aprecia que la parte actora en el proceso de origen exhibió a la demanda de nulidad la copia certificada de la referida resolución para desvirtuar la afirmación de la autoridad de que no existe la resolución. En el agravio segundo se señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que al no valorar los argumentos rendidos en la contestación respecto de que en la copia simple de la credencial para votar de la parte actora anexa al emplazamiento del proceso de origen, se desprende que la fecha de nacimiento corresponde al año de 1992, de tal manera que si la resolución gubernamental definitiva que ampara la prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija en el municipio sin ruta fija fue expedida en fecha 31 de enero de 1994. A la fecha de expedición de dicha resolución, la parte actora no contaba con capacidad jurídica para obtener el derecho como concesionario del servicio público de transporte en la modalidad de alquiler sin ruta fija en el estado de Guanajuato. Es inoperante este agravio por las siguientes consideraciones lógicas y jurídicas. Conforme al artículo 298 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para realizar los municipios de Guanajuato,
nulidad de la parte actora no forma parte de la litis, ya que en el oficio impugnado únicamente se señaló que deriva de la revisión de los archivos físicos y magnéticos, que se encuentra bajo resguardo del Registro Público de Concesiones y Permisos de Transporte, adscrito a esta Dirección General a mi cargo, que no encontró dato, expediente o antecedente alguno del cual se desprenda que existe o existió concesión para prestar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi, a su favor. De este modo, el razonamiento que constituye el agravio no se dirige a desvirtuar de manera directa las consideraciones que sirvieron de apoyo a la resolución recurrida, toda vez que el argumento expresado respecto a que de la credencial para votar se desprende que la fecha de nacimiento de la parte actora corresponde al año de 1992, no forma parte de la litis, en virtud de que no se contempla que la motivación del acto impugnado en el juicio de origen, amén de que se hizo valer como causal de improcedencia del juicio, la que fue declarada infundada en el propio fallo combatido. Sobre el particular, cabe destacar que los efectos de la nulidad del oficio impugnado, decretada en la sentencia recurrida, es para responder en otro acto con libertad de competencia, con el único imperativo de que al hacerlo se pronuncie sobre la resolución dictada el 31 de enero de 1994. Además, en la consideración quinta de la sentencia recurrida, no se reconoció ningún derecho a la parte actora, de ahí la inoperancia del concepto de agravio. En el cuarto agravio, en lo sustancial se expresó que la sala resolutora debió referir que la autoridad enjuiciada carece de competencia para decidir válidamente sobre la activación y alta de la unidad vehicular al servicio público de transporte, por lo que, en su caso, la obligación de dicha dependencia sería turnar la solicitud de mérito a la autoridad competente para determinar lo conducente. Agravio que es inoperante por las siguientes razones lógicas y jurídicas. El argumento expresado se orienta a controvertir cuestiones no contempladas en la sentencia recurrida, pues como quedó apuntado, únicamente se decretó la nulidad para el efecto de que la autoridad emita un acto diverso en el que con libertad de competencia responda a la petición de mérito y al hacerlo se pronuncie sobre la resolución dictada el 31 de enero de 1994. Como se aprecia, en ninguna parte del fallo primigenio la autoridad demandada decide válidamente sobre la activación y alta de la unidad vehicular al servicio público de transporte, de ahí la inoperancia de este concepto de agravio. En consecuencia, ante la inoperancia infundada de los conceptos de agravio, se propone a este honorable pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, sigue expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 660/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 10º del mismo, se otorga ahora el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán para el desahogo de las ponencias correspondientes a la tercera sala de este tribunal. Gracias. Buenos días, compañeros magistrados, señor secretario general. Inicio mi intervención con el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 515/19, interpuesto por el secretario de Seguridad Pública de León en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 1203/2018. En dicho fallo se decretó la nulidad total de la remoción del actor de sus funciones como elemento de la Dirección General de Policía Municipal de León. Además, se reconocieron algunos derechos del actor, entre otros, el pago de la indemnización a razón de 3 meses de remuneración diaria y 20 días por cada año de servicio hasta la cumplimentación del fallo. Remuneraciones diarias ordinarias dejadas de percibir desde la remoción hasta que la sentencia se acate, así como aguinaldo, vacaciones no disfrutadas, prima vacacional y fondo de ahorro por todo el tiempo que duró la relación con el municipio y hasta el cumplimiento de la sentencia. En su expresión de agravio, la autoridad sostiene
que la Sala no analizó exhaustivamente el oficio emitido por el Director General de Desarrollo Institucional de León, en el cual se indicó que el actor ingresó a trabajar el 4 de septiembre de 2015 y no el 15 de diciembre de 2014. El referido planteamiento es infundado. Con el propósito de demostrar la fecha de ingreso, el actor ofreció la prueba de informes a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la cual se señaló la existencia de 2 registros a su nombre. El primero, con fecha de alta de 15 de diciembre de 2014 y baja de 3 de septiembre de 2015, y el segundo, con fecha de alta de 4 de septiembre de 2015 y baja de 25 de julio de 2018. Ahora bien, de acuerdo con la Ley del Seguro Social y el reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización, la obligación de inscripción en el Instituto Mexicano del Seguro Social nace de la existencia del vínculo entre el patrón y el asegurado. Sin embargo, la baja del citado régimen es un acto unilateral del patrón que no refleja necesaria y directamente que por no estar vigente la inscripción de un trabajador pueda sostenerse lo mismo respecto de la relación de trabajo. Sobre tales premisas, la prueba de informes es eficaz para demostrar el inicio de la relación entre el actor y el municipio, pero no es idónea para acreditar su disolución. Para ello, la autoridad debió probar, en principio, que en el primer momento en que el actor fue dado de baja del instituto, también se disolvió la relación. Por cuanto hace a la constancia emitida por el Director General de Desarrollo Institucional, solo demuestra que el 4 de septiembre de 2015 el actor ingresó a la Dirección General de Policía Municipal, lo que de ningún modo significa que en ese momento haya comenzado la relación con el municipio, como alega la autoridad. También sostiene la autoridad recurrente que para determinar los importes que corresponden al actor por concepto de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, no se debió considerar la remuneración diaria ordinaria, pues ello constituye un doble pago, de acuerdo con la tesis aislada de rubro, y cito de una manera textual: miembros de las instituciones policiales, cuando se imponen condenas por separado respecto a determinadas prestaciones con motivo de su cese injustificado, el monto correspondiente no debe incluirse para la integración del salario diario a efecto de pagar aspectos indemnizatorios, pues ello implicaría un doble pago. Fin de la cita. Tal disidencia es infundada. En la ejecutoria de la cual derivó la tesis aislada invocada por la autoridad, el primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º Circuito sostuvo que cuando se impongan condenas por separado respecto a determinadas prestaciones con motivo del cese injustificado de los miembros de las instituciones policiales, el monto correspondiente no debe incluirse para la integración del salario diario a efecto de pagar aspectos indemnizatorios, pues ello implicaría un doble pago. Sin embargo, el caso que aquí se estudia no encuadra en el supuesto analizado en la citada ejecutoria, habida cuenta que dentro de los conceptos que integran la remuneración diaria ordinaria que se fijó como base para el pago de las prestaciones reconocidas al actor, no se incluye el aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. La autoridad inconforme también aduce que se debió declarar fundada la excepción de prescripción del derecho al pago de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional de 2015 a 2017 que planteó en su contestación de demanda, ya que expuso los elementos necesarios para su estudio. Tal disconformidad, aunque resulta por una parte fundada, deviene inoperante. Ciertamente, la excepción de prescripción planteada por la autoridad demandada cumplió con los requisitos para ser estudiada, de ahí lo fundado del agravio. Sin embargo, su planteamiento se torna inoperante porque no controvierte las consideraciones de la Sala para sostener la improcedencia de la excepción de prescripción. Al respecto, la Sala indicó que no era posible aplicar la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y de los municipios, ni la Ley Federal del Trabajo, como alegó la autoridad, debido a la relación administrativa que guardan los miembros de las instituciones de seguridad pública. Señaló que la prescripción debía preverse en un cuerpo normativo de naturaleza administrativa, como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública o la Ley del Sistema de Seguridad Pública Estatal, pero como tales ordenamientos no la regulan, era improcedente. También, la Sala precisó que el artículo 253 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa no era aplicable al caso concreto porque solo establece los plazos para presentar la demanda ante este tribunal. Así pues, dado que la autoridad recurrente no controvierte las razones por las cuales la Sala desestimó la excepción de prescripción, los argumentos que al respecto esgrime son inoperantes. Finalmente, la autoridad alega que tampoco fue correcta la valoración de los comprobantes fiscales digitales que ofreció para acreditar el pago de aguinaldo y prima vacacional. Asiste la razón a la autoridad recurrente.
De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, los comprobantes fiscales digitales por Internet son mensajes de datos por tratarse de documentos digitales. Ahora bien, los mensajes de datos constituyen un medio de prueba dentro del proceso administrativo al que el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa le otorga valor probatorio pleno, solo si se acredita que contiene la firma electrónica certificada, la fiabilidad del método en que hayan sido generados, archivados o conservados y que se ha mantenido la integridad de la información a partir del momento en que se generaron por primera vez en su forma definitiva como tales o en alguna otra forma. Entonces, para determinar el alcance demostrativo de los comprobantes fiscales digitales, habrá de atenderse a la fiabilidad del método a través del cual fueron creados, como es la cadena de caracteres generada con motivo de la transacción electrónica, el sello digital o cualquiera que permita autenticar el contenido de dicho documento digital, así como que se encuentre disponible para su ulterior consulta. Consecuentemente, los comprobantes fiscales digitales aportados por la autoridad en el proceso de origen acreditan plenamente que el actor recibió el pago de aguinaldo por los años 2015, 2016 y 2017, así como de la prima vacacional correspondiente al primer y segundo periodos de 2016 y 2017 y primer periodo de 2018, pues en ellos se aprecian sendas cadenas de caracteres como sellos digitales del emisor y del sistema de administración tributaria, lo que a su vez permite autenticar su contenido. Por tanto, esta ponencia propone modificar la sentencia recurrida en relación a la pretensión de reconocimiento del derecho al pago de aguinaldo y prima vacacional por todo el tiempo que duró la relación con el municipio y hasta que se cumpla con la sentencia, excepto los periodos mencionados. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 515/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobado por mayoría. Hago constar, señor secretario, que en su oportunidad de llegar el voto particular de su servidor respecto a esta ponencia. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 11º del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán. Gracias. Finalizo la intervención de esta tercera sala con el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 551/19, interpuesto por el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Sala Especializada dentro del proceso administrativo 45/2019. Como preámbulo referiré que en la instancia primigenia se controvirtió la legalidad de la resolución emitida por la autoridad, ahora recurrente, dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa en el que se reprochó a la actora y a otra servidora pública haber abusado de sus cargos porque sin autorización sustrajeron del buzón de felicitaciones, quejas y sugerencias una papeleta en la que se visualizaba el nombre de la segunda de ellas y la destruyeron. En la sentencia en materia del recurso, la Sala decretó la nulidad total de la resolución impugnada porque las actas con base en las cuales se determinó la responsabilidad administrativa de la actora carecen del alcance probatorio que la autoridad encausada les otorgó, ya que contienen declaraciones rendidas fuera del procedimiento y además la declaración de la actora fue vertida sin la presencia de un defensor. Ahora bien, en su expresión de agravio, la autoridad inconforme sostiene que la eficacia de las actas en las que se apoyó radicó en la coherencia que guardaron con otros elementos de prueba. También asevera que el acta en la que consta la declaración de la actora no fue la única prueba en la que sustentó su responsabilidad, y agrega que se debió aplicar el principio de inmediatez que establece el valor probatorio de la primera declaración. Los argumentos son infundados. La existencia de la conducta reprochada a la actora, según se desprende de la resolución impugnada, se tuvo por acreditada con dos actas, en las que constan las declaraciones de la propia actora y de la otra servidora pública sujeta a procedimiento. Ahora bien, contrario a lo que argumenta la autoridad, las actas en las cuales constan las declaraciones de la servidora pública sujeta a procedimiento diversa a la actora carecen de la eficacia probatoria que la autoridad les atribuyó, ya que no son idóneas para demostrar la veracidad de las aseveraciones que contienen y, consecuentemente, tampoco lo son para acreditar la conducta imputada a la actora.
Dada su naturaleza y contenido, era necesario que las actas en comento estuvieran adminiculadas con diversos medios de prueba, lo que en la especie no aconteció. Cabe recordar que en la sentencia recurrida se determinó que las actas donde se plasmaron las declaraciones de la actora carecían de valor probatorio porque contenían la confesión incriminatoria vertida sin la presencia de un defensor. Luego, como la autoridad ahora recurrente no esgrimió ningún motivo de disenso al respecto, debe considerarse que ese aspecto ha quedado firme. En este contexto, las actas donde constan las declaraciones de la servidora pública sujeta a procedimiento diverso a la actora constituyen indicios aislados y por ello insuficientes para tener por acreditada plenamente la existencia de la conducta reprochada. Finalmente, el principio de inmediatez no aplica en el caso, como arguye la autoridad inconforme, porque dado el contexto ilícito en el que se obtuvo la confesión de la actora, se encuentra acotado por el principio de presunción de inocencia. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la sala especializada. Señores magistrados, y dispuesta la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 551/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así pronunciarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 12º del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para el desahogo de las ponencias correspondientes a la cuarta sala de este tribunal. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrado, secretario general. Inicio con las ponencias correspondientes a la cuarta sala, refiriéndome en un primer momento al TOCA 587 del 2018, interpuesto por el director de responsabilidades e inconformidades adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en la instancia de origen por conductos autorizado en contra de la sentencia dictada por la magistrada de la tercera sala dentro del proceso administrativo 2184 del 16, en la cual se decretó la nulidad de la resolución impugnada. Les comparto algunos antecedentes. La autoridad demandada dictó resolución dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa, en la cual se determinó la responsabilidad administrativa de la parte actora del proceso de origen y por ende se le impuso a la parte accionante la acción consistente en amonestación. En desacuerdo con tal resolución, la parte accionante del proceso principal promovió proceso administrativo. Seguido el proceso administrativo por sus causas legales, la magistrada dictó sentencia declarando la nulidad total de la resolución impugnada. Inconforme con el sentido del fallo, la autoridad demandada en la instancia de origen por conducta desautorizada interpuso este recurso de reclamación. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos en opinión de esta ponencia resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. En los agravios señalados como primero y segundo, la autoridad inconforme en esencia expone que la decisión de la magistrada es desacertada, pues indica la autoridad recurrente que el hecho de que la actora no tenía nombramiento no constituye tal un hecho eximente de responsabilidad. Manifiesta la parte recurrente que sometió el análisis del oficio suscrito por la subdirectora de Desarrollo Humano y Organizacional de la Universidad Politécnica de Guanajuato. Así, constatada la manera en que se orientó la impugnación, se tiene que tales aseveraciones resultan inoperantes, pues con ellas no se combaten las consideraciones que dio la sala para resolver en el sentido que lo hizo. Para justificar tal calificativa, amerita tenerse en cuenta que la Corte ha sostenido que la inoperancia de los conceptos de violación o agravios se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilita el examen del planteamiento efectuado, que puede derivar de la falta de afectación directa al inconforme de la parte considerativa que controvierte, de la omisión de la expresión de argumentos referidos a la cuestión debatida, de su formulación material incorrecta por incumplir las condiciones atinentes a su contenido. De esta manera, los disentimientos propuestos son inoperantes, porque si se tiene que el fallo del juzgador es la materia de impugnación en el recurso de reclamación, es claro que la parte recurrente debe expresar los razonamientos tendentes a desvirtuar las consideraciones que llevaron al órgano jurisdiccional a resolver el problema jurídico planteado en la manera en que lo hizo. En la especie, en la parte atinente del fallo que se revisa, la consideración toral por la cual se declaró la nulidad de la resolución emitida fue como se relató en los antecedentes plasmados en este fallo, con motivo de que la entrega-recepción no resulta exigible por las particularidades que representa una designación irregular por su carácter temporal,
y que solo se haya hecho con la finalidad de solventar una entrega-recepción que tampoco se encuentra justificada, entonces el que se pretende atribuir el carácter de superior jerárquico al actor resulta improcedente. Por tanto, determinó la sala, el encuadramiento efectuado por la encausada resulta carente de sustento, pues es evidente que la autoridad administrativa de la universidad actuó de manera irregular al realizar designaciones temporales sin justificación alguna, que han traído como consecuencia que la autoridad demandada confunda lo que debe ser una entrega-recepción ordinaria con un acto ficticio sobre el cual carece de sustento reprocharle al actor la comisión de una falta desde su origen que está viene viciada. Frente a lo anterior, se tiene que los motivos de inconformidad aducidos por la parte recurrente resultan inoperantes, por insuficientes, habida cuenta que a través suyo la parte recurrente es omisa al controvertir la razón toral en que se sustentó la conclusión de la sentencia en ese sentido, pues no está dirigida a desvirtuar la consideración de la sala, es decir, demostrar que contrariamente a lo sostenido por la titular de la sala, no existe un nombramiento temporal irregular que impida la actualización de la responsabilidad administrativa imputada al actor. Así, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios por la autoridad inconforme, lo procedente en opinión de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la tercera sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente a la resolución de recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 587, diagonal 18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así pronunciarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 13º del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Solicito, magistrado presidente, se pudiera consultar este pleno la autorización para realizar ponencia conjunta respecto a los TOCAS 24 y 25, ambos del 2019, toda vez que de su estudio se desprenden elementos que así lo permiten. Señores magistrados, se han ustedes impuesto de la solicitud de exposición conjunta respecto a la resolución de los recursos de reclamación insertos en los puntos 13º y 14º del orden del día. Si están de acuerdo con dicha propuesta, sírvanse así pronunciarse levantando su mano. Adelante, magistrado ponente. Muchas gracias, magistrado presidente. Me refiero a los TOCAS 24 y 25, ambos del 2019, interpuestos por el encargado de despacho de la Dirección de Seguridad Pública y por el presidente municipal de San José Iturbide, Guanajuato, autoridades demandadas a la instancia de origen en contra de la sentencia dictada por la entonces magistrada de la segunda sala, dentro del proceso administrativo 410 del 2018, en la cual se declaró la nulidad total del acto impugnado y se reconoció el derecho de la parte actora a gozar de ciertas prestaciones de carácter pecuniario. De las constancias de ambos TOCAS, se advierte que los recursos de reclamación deben que declararse sin materia y con la finalidad de sustentar el anterior acerto se hace necesario efectuar la siguiente reseña. La actora promovió el proceso de origen en contra de la separación, remoción, ceso o destitución del puesto oficial de policía tercero dentro de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. De dicha demanda conoció la segunda sala. Seguido el trámite del proceso, esta sala dictó sentencia determinando la nulidad total del acto impugnado. Inconforme con el sentido del fallo, las autoridades demandadas en instancia de origen interpusieron los recursos de reclamación. Por escrito recibido en ese tribunal, el apoderado de la parte actora manifiesta su entera satisfacción con el cumplimiento de la sentencia dictada por la sala, en virtud de que narra la parte actora por conducto de ese apoderado, que la parte demandada cumplió con la sentencia, pues informa que recibió cheque. Cabe precisar que tal escrito fue acordado por la sala, señalando que se acordará lo relativo a la declaración de que la sentencia dictada en la presente causa administrativa ha causado estado y el cumplimiento de la sentencia, una vez que se reservan los recursos de reclamación promovidos por las autoridades demandadas en los autos de los TOCAS 24 y 25, ordenándose la remisión de copias certificadas de la promoción de cuenta. El presidente de ese tribunal, para los efectos a que hubiera lugar en los autos de estos TOCAS referidos. El acuerdo antes mencionado le fue debidamente notificado a las partes por medio del sistema electrónico del tribunal. Según los antecedentes que han quedado expuestos con antelación, es que se vuelve a reiterar que lo procedente es declarar sin materia el presente recurso de reclamación. Los presentes recursos se explica.
Considerando que el recurso es un medio de defensa excepcional que tiene a su favor, en este caso, las autoridades para impugnar las sentencias de las salas del tribunal que les sean desfavorables con el objetivo de que se declare la validez de la resolución impugnada. En este contexto, la materia de recursos es verificar si son ciertas las violaciones que alega la recurrente se cometieron en su perjuicio en la sentencia administrativa, con la finalidad de sostener la legalidad del acto impugnado en el juicio de origen. De ahí que si la parte demandada en el proceso que nos concierne acató la sentencia de nulidad, el recurso deja de tener efectos en la vida jurídica, con motivo de la entrega del cheque que se realizó a favor de la parte actora, por medio del cual la parte demandada pretende cumplir con la sentencia emitida por la sala, hecho que no fue controvertido por ninguna de las partes, aun cuando se le corrió traslado, y en consecuencia carece de relevancia el estudio de los argumentos que la autoridad plantea en el recurso, ya que aún en el caso de que fueran fundados, no podría revocarse o modificarse el fallo respectivo ante el cumplimiento de la sentencia respectiva. Por tanto, en esa hipótesis debe declararse sin materia la reclamación de la autoridad en virtud de que posterior a su reclamo expresa su voluntad de cumplir con la sentencia y efectos, realizando actos concretos y materiales para ello, como es el realizar un pago económico a favor de la parte actora por medio de un cheque expedido a su favor, lo anterior con independencia que el magistrado de la segunda sala decrete en su oportunidad y en su caso el cumplimiento total del fallo, pues en todo caso lo que será materia de debate es la ejecución de la sentencia referida y no la validez de la misma. En esas condiciones y particularmente ante el cumplimiento de la propia autoridad que da la sentencia recurrida, lo procedente, en opinión de esta ponencia, es declarar que ha quedado sin materia los presentes recursos. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la exposición conjunta de la resolución respecto a los recursos de reclamación radicados bajo los tocas 24 diagonal 19 y 25 diagonal 19. Someto en primer término a su votación lo correspondiente a la propuesta de resolución del toca 24 diagonal 19. Si están de acuerdo en el sentido de la misma, sírvanse así pronunciarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Acto continuo. Someto a votación la resolución del recurso radicado bajo el toca 25 diagonal 19. Si están de acuerdo con la resolución del mismo, sírvanse así pronunciarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 15º del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para el desahogo de las ponencias correspondientes a la sala especializada de este tribunal. Gracias. Antes de comenzar con la exposición de punto 15º, me permito saludar a la señora magistrada, señores magistrados, señor secretario, y procedo en esos términos. Este punto 15º del orden del día corresponde al recurso de reclamación radicado bajo el número 306, diagonal 19, interpuesto por el autorizado de la Tesorería, Ayuntamiento y Secretario del Ayuntamiento, autoridades demandadas en contra de la sentencia de 30 de abril de 2019, dictada por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo número 1454, diagonal Cuarta Sala, diagonal 17. Como antecedentes del asunto, me permito exponer los siguientes. El 1 de agosto de 2017, un ciudadano se apersonó a este tribunal a demandar la nulidad de la separación del cargo ordenada por el Ayuntamiento de San Luis de la Paz, Guanajuato, en sesión extraordinaria de 19 de junio de 2017. El proceso fue turnado a la Cuarta Sala, donde eventualmente se decretó la nulidad del cese referido. Conforme con lo anterior, la parte demandada interpuso el presente recurso de reclamación. El agravio, primero, donde el recurrente esgrime que el acuo, al estimar la incompetencia de la autoridad demandada, fue omiso en considerar que el actor tenía un puesto de trabajador de confianza, es fundado atentos a lo siguiente. El acuo, en su sentencia, decretó la nulidad total del acto impugnado en virtud de que la ahora recurrente no fundamentó debidamente su competencia, es decir, a juicio del acuo carecía de atribuciones para emitir dicho acto. Para arribar a tal conclusión partió del supuesto de que el actor, quien tenía el puesto de director de tránsito, vialidad y autotransporte municipal de San Luis de la Paz, formaba parte de los cuerpos de seguridad pública de dicho municipio, es decir, tenía carga policial.
Por lo tanto, era competencia del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública Municipal de San Luis de la Paz y no del Ayuntamiento determinar su separación, remoción o baja. Del artículo 123, apartado B, fracción 16ª, se desprende que el constituyente contempló para determinados servidores públicos la categoría de trabajadores de confianza. Respecto de estos, únicamente se estableció que disfrutaban de las medidas de protección al salario y sus beneficios de seguridad social. Entonces, de una interpretación a contrario sensu, se advierte que la Constitución no otorga a estos trabajadores la garantía de estabilidad en el empleo al no haberse previsto ello de manera expresa. Ello encuentra sustento en la jurisprudencia cuyo rubro indica trabajadores de confianza al servicio del Estado. Su falta de estabilidad en el empleo resulta coherente con el nuevo modelo de constitucionalidad en materia de derechos humanos. Hasta aquí la cita de la jurisprudencia anteriormente mencionada. Se desprende que resulta acorde a la Constitución que la CUO, al no contar con una resulta acorde a la Constitución que al no contar con una garantía de estabilidad en el empleo, los trabajadores de confianza están sujetos a procedimientos distintos que el resto de los servidores públicos para poder ser removidos de su cargo. En este orden de ideas, el artículo 6º, fracción 4ª de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y de los municipios establece que son trabajadores de confianza, entre otros, aquellos que realizan trabajos de dirección. En el municipio de San Luis de la Paz, el reglamento de tránsito para este municipio contempla en sus artículos 5º, fracción 1ª y 6º que el personal de la Dirección de Tránsito se compone del director y el subdirector, quienes serán nombrados y removidos por el presidente municipal, y agrega que para el caso del nombramiento y remoción del director de Tránsito y Seguridad Vial se requerirá aprobación del ayuntamiento. Así, tenemos que el titular de la Dirección de Tránsito del municipio de San Luis de la Paz, cargo que ostentaba el actor, corresponde al puesto de un director de área, es decir, de acuerdo con lo dispuesto con la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y los municipios, se trata de un trabajador de confianza. En resumen, es factible concluir que tanto la legislación, el nombramiento y las funciones que desempeñaba el actor como titular de la dirección le otorgan la categoría de trabajador de confianza. Ahora bien, el ACU estableció erróneamente que la autoridad competente para terminar la relación laboral del actor en el proceso de origen era el Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública del municipio de San Luis de la Paz. Al respecto, resulta pertinente remitirnos al reglamento de dicha institución, específicamente sus artículos 1 y 26, de donde se advierte que el Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública del municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, es competente para conocer de las faltas en las que incurran los elementos de seguridad pública. No obstante, el reglamento previamente aludido establece también que las faltas disciplinarias serán aquellas conductas contrarias a reglamentos y leyes a cargo de los elementos operativos de las direcciones de Policía Municipal, Tránsito y Vialidad de San Luis de la Paz, Guanajuato. Es decir, a contrario sensu, no será competente para conocer de aquellos asuntos que atañen a servidores públicos que ostentan cargos de carácter administrativo o directivo, es decir, trabajadores de confianza. De lo anterior, es factible concluir que la CUO fue omiso en considerar que el actor ostentaba un puesto de confianza y por lo tanto el argumento plasmado en la sentencia tendiente a demostrar que era competencia del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública de San Luis de la Paz y no así del Ayuntamiento, acordar lo conducente respecto a la separación del puesto del actor resulta incorrecta. Del artículo 76, fracción 1ª, inciso 1, párrafo 2 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, vigente en el momento de los hechos, se desprende que los ayuntamientos tienen la facultad para nombrar y remover a determinados servidores públicos, entre los cuales se encuentran los titulares de las dependencias de la Administración Pública Municipal. Entre estas dependencias se encuentra la Dirección de Tránsito, Vialidad y Autotransporte Municipal, por lo que tenemos que el Ayuntamiento de San Luis de la Paz, Guanajuato, sí era competente para terminar la relación materia del proceso de origen y además de ello cumplió con la obligación de citar en su acto el precepto legal aplicable al caso de hilo fundado del agravio. En virtud de lo expuesto, lo conducente resulta revocar la sentencia recurrida. Por lo anterior, se asume jurisdicción con el objetivo de analizar
de realizar el análisis de los autos del proceso 1554, diagonal cuarta sala, diagonal 17. La parte actora señala en su primer concepto de impugnación que el acto impugnado no se encuentra debidamente motivado al no establecer las causas que dieron origen a la situación que coloca al actor en un estado de indefensión frente al acto de autoridad. El concepto de impugnación hecho valer por la actora es fundado por lo siguiente: el artículo 16, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todo acto de molestia debe encontrarse debidamente fundado y motivado. En el mismo sentido, se pronuncia el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Así, tenemos que la fundamentación y motivación de los actos de molestia, además de ser una garantía reconocida por el texto constitucional, es un elemento de validez de los actos administrativos. La fundamentación del acto administrativo implica la expresión de los preceptos legales que resultan aplicables al caso concreto. Por otra parte, la motivación hace referencia al señalamiento de circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que se hayan considerado para emitir el acto. Asimismo, la garantía consagrada en el artículo 16 de la Ley Suprema implica que deberá existir una adecuación entre el precepto legal y los motivos señalados, ello de conformidad con la jurisprudencia intitulada Fundamentación y Motivación. En la especie, en el acta emitida por el Ayuntamiento de San Luis de la Paz, el 19 de junio de 2017, se estableció que debido a las constantes quejas de la ciudadanía era necesario destituir al justiciable. De la cita que antecede, se advierte que el Ayuntamiento de San Luis de la Paz, autoridad demandada, se limitó a señalar como motivación del acto el hecho de que existen constantes quejas de la ciudadanía, mismas que señala que obran en actas. Dicha manifestación fue invocada como causa de destitución del entonces servidor público. Sin embargo, la parte demandada, al emitir el acto impugnado, fue omisa en precisar de qué manera influyeron esas quejas en la determinación que tomó el ayuntamiento, cuál era el contenido de las mismas, en qué actas constaban y además datos que permitieran al actor tener certeza respecto de por qué dichas quejas conllevaron a su destitución. Esta situación deja en incertidumbre jurídica al actor. En atención a lo expuesto, lo conducente es decretar la nulidad del acuerdo tomado en la sesión extraordinaria por el Ayuntamiento de San Luis de la Paz, celebrada el 19 de junio de 2017, así como el oficio mediante el cual el secretario del Ayuntamiento de San Luis de la Paz, Guanajuato, notificó al actor dicho acuerdo. En atención a la nulidad decretada, en el considerando previo, se procede al análisis del reconocimiento de derechos solicitados por el actor, del análisis de las prestaciones que solicita el actor. En su escrito inicial de demanda, este pleno advierte que la parte actora fue omisa en solicitar el pago de las prestaciones que corresponden a los trabajadores de confianza, es decir, la gratificación por término de la relación laboral y los días adicionales por año de servicio. No obstante, las autoridades demandadas en su escrito de contestación de demanda señalaron que el actor, por su calidad de trabajador de confianza, tiene derecho a dichas prestaciones. Asimismo, en el informe rendido por el oficial mayor y encargado del Departamento de Personal del municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, también se estableció que resulta procedente pagar al actor las prestaciones derivadas de las disposiciones administrativas vigentes en el municipio. En virtud de ello, resulta procedente conceder la prestación de mérito. Ahora bien, una vez precisado lo anterior, se determina lo conducente respecto de las prestaciones solicitadas por la parte actora. Vacaciones. El actor solicita el pago de esta prestación por el tiempo que prestó sus servicios en el municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, del 10 de octubre de 2015 al 20 de junio de 2017. La parte demandada fue omisa en referir en este punto y por lo tanto fue omisa en referirse a este punto y por lo tanto no acreditó que durante el tiempo en que el actor desempeñó su cargo se haya cubierto el pago por concepto de vacaciones, por lo tanto resulta procedente conceder su pago. Prima vacacional. En cuanto a esta prima, el actor solicitó su pago en razón de 30% de la cantidad generada por los periodos vacacionales. Las autoridades demandadas fueron omisas en realizar manifestación alguna al respecto, razón por la cual resulta procedente otorgar su pago o el pago de esta prestación. Aguinaldo. La parte actora solicita esta prestación a razón de 45 días
al año por todo el tiempo que prestó sus servicios. La autoridad demandada fue omisa en realizar manifestación alguna al respecto o acreditar pago de dicha prestación. No obstante, los anexos que obran en el informe rendido por el oficial mayor y encargado del Departamento de Personal del municipio de San Luis de la Paz, se advierte que durante el tiempo que el actor laboró en el municipio se realizaron 2 pagos por concepto de aguinaldo. Por ende, a la condena respectiva se resta la cantidad efectivamente entregada. En cuanto a los puntos de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, no pasa desapercibido para este pleno que el actor solicita que dichas prestaciones se hagan extensivas hasta el momento que se cumpla la sentencia. Al respecto, se determina que no resulta procedente concederlo, ello en virtud de que los trabajadores de confianza no gozan de la estabilidad en el empleo. Pago de días de vengados. La parte actora solicita el pago de 5 días de vengados por los días 16, 17, 18, 19 y 20 de junio de 2017. De las documentales ofrecidas como prueba de la parte actora, se advierte que en este último recibo de nómina que el último recibo de nómina es del 16 de junio de 2017. Es decir, el último salario que se encuentra acreditado corresponde a la primera quincena del mes de junio. En este mismo orden de ideas del informe rendido por el oficial mayor y encargado del Departamento de Personal del municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, se advierte que la autoridad señala que le corresponde el pago de 16, 17, 18 y 19 de junio de 2017, es decir, únicamente 4 días. Es cierto que el Ayuntamiento de San Luis de la Paz acordó la destitución del servidor público el día 19 de junio de 2017. No obstante, el oficio correspondiente le fue notificado hasta el día 20 del mismo mes y año. Entonces, se presume que el 20 de junio de 2017 el actor acudió a laborar sin tener conocimiento de su destitución. En virtud de ello, le corresponde el pago de 5 días de los 5 días solicitados. Remuneración diaria ordinaria. La parte actora solicitó el pago de los salarios dejados de percibir desde el momento de la destitución ilegal hasta el cumplimiento de la sentencia. En atención a los argumentos expuestos previamente, se tuvo por cierto que el actor tenía la calidad de trabajador de confianza. Por ello, no ha lugar al pago de remuneración diaria dejada de percibir con motivo de su destitución. Cuotas obrero-patronales. Resulta procedente reconocer el derecho del actor al pago de las cuotas obrero-patronales correspondientes por concepto de Fondo de Ahorro para el Retiro Afore, Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores Infonavit, ello en atención a que el multicitado precepto constitucional, artículo 123, apartado B, fracción 14ª, prevé que los trabajadores de confianza disfruten de las medidas de protección al salario y goce de seguridad social. Hasta aquí la ponencia, señor presidente. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 306/19. Si están ustedes de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 16º del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez. Gracias, presidente. Este punto corresponde al recurso de reclamación radicado bajo el número 516/19, interpuesto por el director general del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de 15 de agosto de 2019, dictada por el magistrado de la primera sala en el proceso administrativo número 1924, diagonal primera sala, diagonal 18. Como antecedentes del asunto, relataremos los siguientes. El 7 de diciembre de 2018, un ciudadano acudió a este tribunal a demandar nulidad de un oficio emitido por el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato. El proceso fue tornado a la primera sala de este tribunal para su tramitación. El 15 de agosto de 2019 se decretó la nulidad del acto impugnado y se reconoció el derecho reclamado por la parte actora. Inconforme con esta determinación, la parte demandada interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia mencionada. El primer agravio, donde la autoridad recurrente argumenta carencia de interés jurídico de la parte actora, es infundado. Atentos a las siguientes consideraciones. El artículo 251 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato establece
que solo podrán ser partícipes del proceso administrativo aquellos que ostenten interés jurídico en que funde su pretensión. El interés jurídico para acudir a juicio de nulidad deriva de un acto de autoridad que desconoce el derecho subjetivo de un particular y en virtud de lo cual este último, al sentirse afectado, acude a las instancias jurisdiccionales. Es claro que para que este interés jurídico nazca, debe existir en primera instancia un derecho protegido por una norma y posteriormente su afectación. Lo anterior con sustento en el criterio emitido por este órgano de control de legalidad cuyo rubro dispone interés jurídico concepto. Hasta aquí la cita. El justiciable, por medio de escrito, realizó petición al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato y toda vez que la respuesta le fue desfavorable a sus intereses, se encuentra legitimado para acudir a este tribunal. Es oportuno recalcar que el oficio impugnado sí se encuentra dirigido al justiciable, de ahí que esté en posibilidad de impugnarlo. Es oportuno apuntar que el interés jurídico para acceder a la justicia administrativa de esta entidad no implica que necesariamente el fondo del asunto se resuelva conforme a los intereses de quien lo insta. Eso dependerá de que la respuesta que le afecta, de que la respuesta que le afecta haya estado o no apegada a derecho. Por lo tanto, se concluye que, como lo hizo el ACU, que el justiciable sí se encuentra legitimado para acudir a este tribunal, de ahí lo infundado del agravio. El segundo agravio, donde el recurrente expone que lo resuelto le agravia, ya que el justiciable no demostró estar legitimado para recibir una respuesta favorable, sino operante. Atentos a lo siguiente. De la sentencia recurrida, se advierte que el magistrado ACU no condenó a la autoridad demandada a emitir una respuesta indefectiblemente favorable a los intereses de la parte actora. En concreto, su sentencia tuvo los siguientes efectos. 1, que la demandada emite una respuesta congruente con lo solicitado. 2, que con apoyo en los artículos 9 y 184 del Código que nos rige, debe requerir al solicitante a efecto de que corrija, complete o exhiba los documentos que acrediten su interés jurídico. Y 3, que se pronuncie en consecuencia. Por lo tanto, el agravio segundo es inoperante, ya que la parte recurrente se duele de que se le haya condenado a emitir una respuesta positiva a la petición que le planteó el justiciable, y como se vislumbra con lo anteriormente mencionado, no fue así, ya que se le condenó a emitir una respuesta congruente apoyándose en lo previsto en los artículos 9 y 184 del Código de la materia. De ahí la inoperancia de este agravio. Por lo anterior, se propone a este Pleno confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, ha sido expuesto a la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 516/19. Si están de acuerdo con el sentido impreso a la misma, sírvanse así pronunciarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 17º del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez. Gracias, presidente. Este punto corresponde al recurso de reclamación radicado bajo el número 646/19, interpuesto por la autoridad de la parte demandada en contra de la sentencia de 24 de octubre de 2019 dictada por la primera sala en el proceso administrativo número 710, primera sala, 19, tramitado bajo la modalidad de juicio en línea. Como antecedentes del asunto, relataremos los siguientes. El 9 de abril de 2018, un ciudadano se apersonó a este tribunal a demandar la nulidad de una boleta de infracción. El proceso fue remitido a la primera sala, donde eventualmente se decretó la nulidad de la boleta de infracción, argumentando que se encontraba indebidamente motivada. Inconforme con lo anterior, la parte demandada interpuso recurso de reclamación. De los agravios podemos desprender lo siguiente. Existen dos de ellos, que esgrime la parte recurrente, donde arguye que la boleta de infracción se encuentra debidamente fundada y motivada. Estos, a consideración de la ponencia, son infundados. Atentos a lo siguiente. El artículo 16 de la Constitución Federal y el 137
fracción sexta del Código de la materia determinan de manera imperativa que todo acto de autoridad debe encontrarse debidamente fundado y motivado. Por fundar ha de entenderse la precisión de las normas de derecho positivo que dan sustento jurídico al acto administrativo, y por motivar la narración pormenorizada de los hechos, estableciendo a detalle circunstancias de tiempo, modo y lugar. Aunado a ello, es necesario plasmar en el acto de autoridad la explicación lógica jurídica de donde se esclarezca por qué el acto en cuestión se ajusta a la hipótesis prevista por la norma. Razonamiento de la autoridad donde expone por qué las normas deben aplicarse al hecho. En la boleta impugnada, en concreto en el apartado relativo a la motivación de la infracción, se rellenaron los recuadros atingentes a los conceptos y se indicó de manera textual: conducir en estado de ebriedad y falta de precaución. De lo anterior se concluye, como lo hizo la primera sala, que el acta de infracción se encuentra indebidamente motivada, pues no se señalan en las mismas circunstancias precisas de modo. En efecto, el oficial de tránsito no señala cómo fue que se percató que el conductor iba en estado de ebriedad y en qué consistió la falta de precaución del mismo. Y si bien en la contestación de la demanda y en el presente recurso arguye que se encontraba realizando un operativo alcoholímetro, esta circunstancia no fue asentada en la boleta de referencia. Aunado a lo anterior, en el acta de infracción no obra apartado alguno donde se vierta razonamiento lógico jurídico que explique por qué los preceptos legales plasmados se adecúan a la conducta desplegada por el actor, situación que también deriva en una indebida motivación. Por lo tanto, se propone a este Pleno confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 646/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 18º del mismo, solicito al señor secretario de cuenta de los asuntos generales. Gracias, maestro presidente. El primer asunto general, doy cuenta al Pleno que fueron remitidas para efectos de opinión jurídica por parte de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Guanajuato dos iniciativas. La primera de ellas, que expide la Ley de Archivos del Estado de Guanajuato y reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, y la segunda por la que se expide la Ley para incentivar la denuncia de actos de corrupción de los servidores públicos del Estado de Guanajuato. En ese sentido, fue remitido un tanto de ambas a cada uno de los integrantes del Pleno y al Instituto de Justicia Administrativa, y de la primera, atendiendo la temática tratada en la propuesta, a la Unidad de Transparencia y Archivo General del Tribunal. Lo anterior de conformidad con los artículos 28, fracción primera, 25, fracción 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y 15, fracción cuarta del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, para que procedan a realizar las acciones de investigación necesarias y se encuentren en posibilidad de auxiliar oportunamente al Pleno con la elaboración de los proyectos de opinión jurídica a fin de conformar una sola para su posterior y oportuna remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten pertinentes. Señores magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto expuesto? No habiéndolo, nos damos por enterados los integrantes del Pleno y procederemos a formular los comentarios oportunos para la respectiva emisión de la opinión jurídica al Congreso del Estado de Guanajuato. Continúe, señor secretario. Gracias. Informo también que fueron promovidas 4 excitativas de justicia dentro de los autos que integran los procesos administrativos 16, 17, 473 y 684, suscritas tanto por las partes actoras como por una parte demandada, todos del 2019. Derivado de lo anterior, las promociones fueron debidamente acordadas y se encuentran en vías de notificación a las partes, ello así en el sentido de solicitar a las salas también correspondientes que rindan el informe sobre la materia de las mismas. En virtud de lo anterior, dependerá de la información procesal que se indique para estar en posibilidad de determinar lo legalmente conducente en términos de los artículos 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato. Magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No habiendo comentario, esta presidencia acordará lo conducente y posteriormente se dará cuenta al Pleno de ello. Continúe, señor secretario. Fueron todos los asuntos generales, magistrado presidente. Gracias, señor secretario. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar
y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria del Pleno número 5 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 11 horas con 14 minutos. A todos gracias por su asistencia y participación. Que tengan un excelente día.